que queremos que en el centro del programa pongamos a la clase trabajadora, porque somos la mayoría social y somos los más afectados y afectadas por esta crisis. Desde Sindicalistas por la Unidad Popular, además, tenemos acuerdo en dos cosas. La primera es que el programa no puede ser una lista de sugerencias. No podemos defender unas medidas durante la campaña electoral y después no cumplir con esas medidas, como hacen el PP y el PSOE. Nuestro compromiso, para nosotros el programa es un compromiso social con la gente que nos apoya y con la que venimos luchando en las calles. Nuestro compromiso no es ni con este régimen podrido, ni con unas instituciones que están ahí para que nada cambie y para seguir defendiendo los privilegios de una minoría. Y tampoco es con las leyes y medidas injustas que se han aprobado estos años y que tenemos que echar abajo. Nuestro compromiso es con la gente que nos apoya y por eso decimos que no vamos a aceptar más legalidad ni vamos a aceptar más imperativo legal que el que emane de la voluntad del pueblo y de la clase trabajadora. Y en segundo lugar, pensamos que poner un voto en las urnas no es suficiente, ni siquiera llegar al gobierno. Y Grecia es el mejor ejemplo de eso. El verdadero cambio social solo lo vamos a lograr mediante la lucha y la movilización en la calle. La lucha de la clase obrera. Pero eso no significa que las elecciones no sean importantes. Estas elecciones son muy importantes porque tenemos que hacer lo imposible para echar a este gobierno, un gobierno que nos habla de una recuperación económica que es mentira. Y solo están ahí las cifras para demostrarlo, de paro, de precariedad, de desahucios, de pobreza. Es una recuperación económica solo para los de arriba, a costa de exprimirnos, de explotarnos y de oprimirnos cada vez más. Y tampoco podemos conformarnos con un gobierno de recambio, con todas esas opciones electorales que están ahí y que lo único que se contentan es con ponerle unos parches y hacerle unas reformas y hacer unas reformas cosméticas a este régimen y a este sistema económico y social injusto que tenemos que transformar. Entonces tenemos que poner un pie en las instituciones que sirva de palanca para seguir luchando. Y ese es mi compromiso en esta candidatura. Si llego al Parlamento es llevar la voz del pueblo y de la clase trabajadora y poner el cargo al servicio y a disposición de las luchas, de unas luchas que inevitablemente van a seguir saliendo y surgiendo, porque la Unión Europea está ahí esperando a que acaben las elecciones para exigirnos más recortes sociales, más planes de ajustes y más reformas estructurales. Bueno, además de todas las medidas del programa que han hablado los otros candidatos y candidatas, pensamos que es urgente poner en marcha un plan de empleo. Un plan de empleo con el cual se puede crear 1 millón de puestos de trabajo, pero empleo digno, empleo con derechos, empleo estable y no empleo precario y con salarios de miseria como el que se está creando ahora. Un plan de empleo que se apoyaría en 3 pilares básicos. En primer lugar, crear empleo en el sector público, en la educación, en la sanidad, en actividades culturales y deportivas, donde la oferta pública está muy por debajo de lo que necesitamos. Y os pongo el ejemplo de la educación infantil, de 0 a 3 años, donde solamente 1 de cada 3 niños está escolarizado y toda la oferta que existe es privada o privada concertada. Y también tenemos que crear empleo, generando empleo verde, ecológico, fomentando las energías renovables, apostando por un modelo de producción y un modelo de consumo más sostenible, más respetuoso con la naturaleza. Y otro tercer pilar de esa creación de empleo tiene que ser visibilizar y socializar los trabajos de cuidados. Trabajos de cuidados de personas mayores, de personas dependientes, porque actualmente esos trabajos los hacemos mayoritariamente las mujeres dentro de las familias. Y el pago
el dinero que no se paga por todo ese trabajo de cuidados va a parar al bolsillo de los capitalistas. Y además, ese trabajo contribuye a que muchas mujeres estén alienadas entre las cuatro paredes de su casa. Y por eso defendemos también muchas otras medidas para acabar con la violencia machista, con la opresión y con la desigualdad que sufrimos las mujeres, que somos el 50% de la clase trabajadora y las más explotadas. Porque la violencia machista no solo son los asesinatos de mujeres, violencia machista es la desigualdad salarial, es el acoso laboral en los centros de trabajo, es que te despidan por quedarte embarazada. Violencia machista es las agresiones en la calle, que no se denuncian por miedo. Es no poder acceder a un aborto en la sanidad. Obligar a las menores de 16 y 17 años a ser madres contra su voluntad. Eso también es violencia machista. Y por eso defendemos un plan integral de atención, protección inmediata a las víctimas de violencia machista y que esté dotado de recursos y no como hasta ahora. Y defendemos todas las medidas de las que ha hablado mi compañera y que no voy a volver a repetir ahora. Pero no vamos a tener ni empleo digno, ni educación y sanidad pública, ni trabajo, ni techo y alimentación garantizado para todos y todas, hasta que el pago de la deuda no deje de ser una prioridad. Y por eso tenemos que echar abajo el artículo 135 de la Constitución. Ese artículo que el gobierno del PSOE modificó con la ayuda del PP de forma fraudulenta, con nocturnidad y alevosía, y que dice que el pago de la deuda es una prioridad por encima de las necesidades sociales. Y nosotras decimos que no, que lo primero es garantizar los derechos sociales, económicos y laborales de las personas y después pagarle la deuda a los especuladores y los banqueros. Y por eso defendemos suspensión del pago de la deuda hasta que todos esos derechos no estén garantizados y una auditoría de la deuda para que el pueblo decida qué hacer con ella. Y por último quiero decir que tenemos que ser conscientes de que un programa como el que defendemos en Unidad Popular no va a ser aceptado por la Unión Europea y la Troika, porque la Unión Europea no es un club de países todos en igualdad de condiciones. La Unión Europea es una maquinaria de guerra contra la clase trabajadora. La Unión Europea es el instrumento que utilizan las burguesías imperialistas de Francia y Alemania principalmente para imponer sus condiciones, para someter y expoliar al resto de países periféricos. Y por eso decimos que no hay salida para la clase trabajadora y el pueblo si no rompemos con los tratados europeos en favor de la banca y de los capitalistas. No hay salida, ni con euro ni sin euro, ni dentro ni fuera de la Unión Europea, si seguimos respetando las condiciones del capital. Nosotros defendemos un referéndum vinculante sobre la Unión Europea y el euro, porque esta Unión Europea no se puede ni transformar ni refundar. Hay que romper con ella y en su lugar poner una Europa, construir una Europa nueva, una Europa solidaria de la clase trabajadora y de los pueblos. Muchas gracias.